8. Una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Buenas tardes, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a su programa Visión de Águila. Hoy martes 11 del mes 1 del 2022, estrenando año nuevo estamos. Ya hubo un primer programa, pero en cuanto a nosotros nos concierne, este es el primer programa del año. En cuanto a nos concierne a nosotros, ¿verdad? Como conductor de esta parte del programa los días martes. Así que damos la gloria al Todopoderoso porque Él ha sido bueno con nosotros y porque este año es un año de grandes expectativas. Este es un año, en cuanto al ministerio que pastoreamos se refiere, un año donde Dios ha puesto en nuestro espíritu, que es el año del cumplimiento profético. Este es un año donde Dios va a glorificarse, un año donde todo aquello que se ha sembrado con dolor, todo aquello que se ha sembrado en oración, creyéndole a Dios, aquellos sacrificios que se han hecho para alcanzar la gloria de Dios y manifestar el reino de los cielos en esta tierra, viene a manifestación en este tiempo, porque Dios no se queda con nada de nadie, mis hermanos. Alguien decía, una persona que era profeta, decía, del ministerio del Rey Jesús, del Guillermo Maldonado, decía ella, Dios no le debe nada a nadie. Bendito sea el Señor. Así que todo aquello que Dios ha prometido, Dios ha de cumplirlo. Todo aquello que Dios ha hablado, todo aquello que ha salido de la boca de Dios, usted puede estar por seguro y dar por sentado que Dios va a cumplir la palabra que ha salido de su boca. Y en esta tarde pues vamos a continuar con el tema que iniciásemos esta mañana en nuestro programa personal como pastor, ¿verdad? Cápsula de Poder de Fe, bajo el tema Antes que la ira fue la misericordia. Es un tema profundo e importante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos, la gente a veces enfoca mal la predicación. Recuerde que hablé en una ocasión sobre lo que era el Evangelio, y el Evangelio son buenas noticias. Por tanto, lo que debemos anunciarle al mundo es que alguien vino y murió
que alguien vino y le sustituyó a usted y me sustituyó a mí para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar de tormento. Tomó nuestro martirio, tomó, ¿verdad?, el madero, que era maldición en aquel tiempo, y se hizo maldito por nosotros sin ser maldito en sí mismo. Él cargó nuestro pecado sin ser pecador y fue a una cruz para redimirnos a nosotros de nuestra maldad, para quitar el peso que nosotros cargábamos. Y entonces esa ira de Dios que pesa sobre la humanidad se cargó sobre la espalda de Jesucristo, y esa es la buena noticia. Eso es el evangelio. Así que el día de hoy nosotros queremos hablar precisamente de esto, que antes que la ira fue la misericordia, precisamente porque hablamos de ese Dios airado, y ciertamente Dios, dice la palabra del Señor, Dios está airado con el impío todos los días, lo dice la Biblia. También la Biblia establece claramente que hay un lago de fuego que arde en fuego y azufre, un lago que arde en fuego y azufre, y este lago está destinado precisamente para Satanás y sus ángeles caídos, y juntamente con él o con ellos todos aquellos que no se encontrarán inscritos en el libro de la vida, o que no se encuentren inscritos en el libro de la vida a la hora del Señor llamarnos a juicio, porque la palabra de Dios es clara. Y creo que todo el tiempo que nos pasamos, el evangelista Julio Andrés Cabral y yo, el productor principal de este programa y presidente de este programa, nos pasamos casi 2 meses hablando de la escatología, del advenimiento escatológico de Jesucristo. O sea, todo lo que tiene que ver con escatología, el advenimiento del Señor Jesús, y hablamos de Apocalipsis y detallamos profundamente lo que es el Apocalipsis o las revelaciones, lo que tiene que ver precisamente con la manifestación de aquello que no hemos visto, pero que ha de manifestarse en un tiempo postrero, y en este caso ya no muy lejano. Así que toda esa palabra que estuvo allí precisamente creo que dejó en claro el hecho de que habrá un juicio y que habrá gente que se va a salvar, que habrá gente que será quitada. Cuando el Espíritu Santo sea quitada, la iglesia de Jesucristo será quitada, y todo eso lo vimos allí, así que no voy a entrar en ello. Pero quiero mostrar el día de hoy, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, conforme el tiempo me lo permita en esta hora. Quiero precisamente mostrar que antes que la ira, antes que el desarrollarse o de Dios manifestar ira sobre alguien o sobre su humanidad, precisamente, hubo primero misericordia. Antes de Dios destruir, antes de Dios matar, antes de Dios eliminar, antes de Dios extinguir la raza humana y solamente dejar a Noé, por ejemplo, en el caso de Noé, Dios obró misericordia primero. Dios duró un tiempo hablando. O sea, Dios no opera de manera impulsiva como operamos muchos los seres humanos. Hoy vemos, por ejemplo, en las redes sociales, personas que vi ahí que en Estados Unidos un homosexual asesinó a su pareja de 10 años de relación, porque en un juego simplemente empezaron a discutir, no se pusieron de acuerdo. Otro porque quería que le pusieran una música diferente. Vimos en las redes sociales el día pasado que mató a otro porque simplemente no le pusieron la música que él quería. O sea, actuar impulsivamente. Dios no opera de esa manera. De hecho, la palabra de Dios dice claramente: airaos, pero no pequéis. Y dice también que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos actos de justicia divina sin correspondernos a nosotros esa misión. La misión de nosotros es anunciar las buenas nuevas. Claro, hay que hablar el evangelio completo. Hay que hablar, como decía Gigi Ávila, el extinto Gigi Ávila, un gran evangelista. Dios, sabemos que lo tiene en gloria, así que no vamos a decir Dios lo tenga en gloria. Sabemos que Dios lo tiene en gloria porque fue un siervo a carta cabal que se guardó para Dios en esta tierra. Así que este evangelista decía: hay que predicar el evangelio completo. Y él siempre le hablaba del infierno, le hablaba de las cosas y le hablaba de que Cristo viene, pero siempre le decía: pero para eso murió Cristo, para que usted no tenga que ir a aquel lugar, porque esa es la base del evangelio, darle una esperanza a la humanidad que no tiene ninguna. Pero si nosotros estamos todo el tiempo con la ira, la gente va a decir: pero ¿y cuál es la esperanza entonces? Entonces hay que brindarle también la esperanza, porque dice la palabra de Dios que junto con la prueba Él nos da también la salida. Lo que quiere decir claramente que junto con esa ira que Dios derramó o que ha derramado sobre la humanidad, está también la salida, que es la persona de Jesucristo. Y todo eso lo vamos a ver en esta tarde, en el tiempo que vamos a tener o que nos resta. Así que le voy a invitar que abra rápidamente su Biblia en el capítulo 3 de Génesis, y luego vamos a pasar rápidamente al capítulo 4, no sin antes ponernos en las manos del Señor. Amén. Oremos pues al Padre en esta hora. Padre bueno y Dios de amor, queremos darte toda la gloria y la honra por aquello que en este lugar vamos a hacer. Querido Espíritu Santo, queremos invitarte a ti para que tú tomes el control de lo que vamos a hacer en este lugar, Señor Jesucristo, y que en todo tu nombre sea exaltado y conocido. Padre, trata con el corazón de cada uno de aquellos que van a escuchar, que si esta palabra, mi Dios, es de edificación para alguno de ellos, puedan compartirla con otros, mi Dios, para que también edifiquen otras almas, mi Cristo glorioso. Padre, que en todo lo que se haga aquí,
tú, mi Dios, sea el que nos guíe, tú sea el que nos dirige, que tu Santo Espíritu, mi Dios, tome mi voz para llevar sabiduría del cielo a aquellos que van a escuchar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a una pausa breve, mi hermano Manauri, ahí en los controles, con el anuncio de Fundación Familias Alegres para ver si nosotros podemos aquí abrir esta página. Amén. Vamos a la pausa. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Que continúan con nosotros allí en este su programa Visión de Águila. Damos gracias al copastor que nos sigue, Fiorán Félix Matos, a Andrés Heredia. Dios le bendiga en gran manera a todos aquellos que se están conectando a través del Facebook de Julio Andrés Cabral, también de Telecanal 28, también aquellos que están directamente a través de cable Citovisión en Telecanal 28, aquellos que nos siguen también a través del streaming en Lagarto TV, los que están en WinTV y todos los que nos siguen a través de cualquier plataforma, ya sea de televisión o de las redes sociales. Dios les bendiga en gran manera. Como dije el día de hoy, estamos tratando el tema antes que la ira fue la misericordia. Y la palabra de Dios que vamos a leer de inicio está precisamente en el capítulo 3 de Génesis, a la altura del verso 8. Dice aquí: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Bien, aquí vemos la primera violación al mandato divino. Fíjense que Dios, los que no sabían, Dios cuando puso a Adán y a Eva en el Edén, en el huerto del Edén, lo que yo le digo que era básicamente el cielo en la tierra, así me gusta verlo porque es el cielo en la tierra básicamente. Muchos dicen que era un experimento de Dios, pero Dios no experimenta. Amén. Queremos verlo como aquello que Dios quería, que el mismo ser humano experimentara la gloria que iba a vivir en la eternidad con Dios. Eso sí, pero no un experimento divino, sino para que el mismo hombre experimentara en su carne propia la gloria divina, la gloria de la eternidad en Dios. Y puesto allí en el huerto del Edén, Dios le da una orden específica al ser humano y le dice: mira, no alcances ni comas de aquel árbol que está en el medio del huerto, no seas que muera, porque el día que comieses ciertamente vas a morir. Y Dios dejó esta orden bien clara para Adán y para Eva. Sin embargo, llegó un momento en que es tentada Eva por la serpiente, ¿verdad? En cuyo cuerpo entró Satanás para hablarle a la mujer y tentar a la mujer, poniendo en duda precisamente la palabra del Señor, la palabra que Dios había dado, con que Dios ha dicho. Esa fue la duda que clavó.
y luego le habló de la grandeza y de la gloria que sería el poder extender su mano y comer de aquel árbol, y no hablándole claramente de las consecuencias que esto traería consigo y de que esas consecuencias serían fatales para el ser humano, pero serían buenas para Satanás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, cedimos de manera voluntaria, como he dicho siempre, la mayordomía que Dios nos había entregado sobre la tierra, se la cedimos a Satanás. Entonces, en este contexto es que Dios llama a Adán. Y Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán le responde: oímos tu voz y tuvimos miedo, me escondí porque estaba desnudo. Inmediatamente Dios le hace la siguiente pregunta: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Y Adán, en vez de confesar su pecado y decirle: Señor, mira, yo te fallé, no atendí, como decía esta mañana, no atendí la orden que tú me diste, pero yo te pido perdón, perdóname, Señor, porque ciertamente te he fallado. Y estoy seguro que Dios hubiera perdonado a Adán, porque es que Dios es un Dios misericordioso, mis hermanos, y a pesar de que la orden era clara, precisa y concisa, aún así el ser humano estaba expuesto a su libre albedrío a tomar decisiones erradas, y Dios también sabía eso, pero Dios estaba esperando que este hombre se humillase y pidiese perdón por su pecado, que es precisamente lo que Dios espera de la humanidad en este tiempo, pero eso es mucho más profundo, más allá adelante, así que voy a dejarlo ahí en Adán solamente. Adán debió reconocer su maldad, Adán debió reconocer su pecado. Sin embargo, lo que hace Adán es precisamente lo que acabo de leer. Él le dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él indirectamente o directamente está culpando a Dios por su pecado. Él está diciendo a Dios: fuiste tú que me diste una mujer, yo no te la pedí, y esta mujer fue incitada por el diablo la tocó y ella me tocó a mí. Bueno, por ahí se fue una cadena de culpabilidad que no queremos, de la cual no queremos hacernos responsables. Y es precisamente el mal que el ser humano carga en este tiempo, que quiere omitir su responsabilidad, no quiere hacerse cargo de la responsabilidad que tiene delante de Dios, del pecado que ha cometido, de su responsabilidad como hombre pecador, como creación que ha pecado, que ha ofendido a Dios, que ha desobedecido la ley santa y perfecta de nuestro Dios. Y entonces en Adán nosotros nos vemos todos reflejados. Y Adán, en vez de humillarse, de pedirle perdón al Señor, lo que hace es que se justifica o quiere justificarse delante del Señor. Y esto precisamente es lo que hace que Dios, en vez de aplicar, ¿verdad?, una misericordia más amplia, no lo mata en ese momento, pero sí decreta la muerte sobre ellos. Y cumple la palabra que decía, que ciertamente cuando tomen de este fruto van a morir. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Eclesiastés que Dios había puesto eternidad en nuestros corazones. De hecho, nosotros escuchamos un mensaje esta mañana en el cual me gocé muchísimo. Es un mensaje que no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene una mente abierta espiritualmente para entender las cosas del Espíritu. Pero sí decía el pastor que hablaba de que nosotros estamos antes de la creación. Y es cierto, dice la palabra del Señor, cuando habla de Jeremías: desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. Ya Dios había, antes de poner en el vientre de su madre a Jeremías, ya él había pensado lo que Jeremías sería y lo había diseñado para esa profesión, para ese ministerio. Asimismo, Dios nos pensó, y yo sé de lo que digo y establezco por la palabra de Dios, que Dios, antes de crearnos, antes de Dios ponernos en este universo, ya Dios nos había diseñado en su espíritu, ya estábamos en su corazón, ya existíamos, ya habitábamos en su ser. Porque recuerden que nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, Dios nos crea un cuerpo donde eso, que es espíritu, donde el aliento que Él va a depositar, recuerden que Dios sopla aliento de vida sobre el ser humano y es cuando el ser humano cobra vida. Por tanto, Dios nos pensó mucho antes de crear ese cuerpo. Ya nosotros estábamos en Dios. Y Dios simplemente nos manifestó al soplar sobre el cuerpo que Él mismo creó para que anduviésemos en un vehículo, ¿verdad? Como yo me gusta verlo, un vehículo, este cuerpo es un vehículo donde mi espíritu, que es eterno, pues se pasea en esta tierra, amén, y que cuando yo parta esta tierra, pues mi espíritu irá a Dios y mi alma se debatirá entonces entre lo que tiene que ver la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Pero bueno, para no entrar en esas profundidades, porque son muchas cosas que se nos juntan allí. Dios bendiga a María Josefina y Dios le bendiga a Ogeli Sánchez. Entonces, en esta palabra que estamos aquí hablando, antes que la ira fue la misericordia, vemos que Dios aplica misericordia sobre Adán y sobre Eva. Y en vez de destruirles, porque, hermanos, Dios es todopoderoso. Dios tuvo la oportunidad en ese momento de iniciar de nuevo. Hacer como haríamos nosotros en la computadora, un reset, ¿verdad?
y resetear la computadora completa y empezar de nuevo con un nuevo ser humano, ya previendo, ¿verdad?, que Satanás iba a estar por ahí. Y aunque Dios lo sabía también, tenemos que saber eso, que Dios es omnisciente. Por tanto, Dios conocía que Satanás iba a estar por ahí tentando, pero nos dio a nosotros el libre albedrío. Dios no nos hizo como robots, que nosotros actuásemos simplemente por una mecánica, sino que tenemos la capacidad de razonar y de actuar conforme a ese razonamiento que viene a nuestra mente. Amén. Entonces, Dios no aplicó su ira sobre Adán y sobre Eva, sino que extendió su brazo de misericordia sobre ellos. Entonces, muchas veces nosotros, cuando un hijo de la casa, cuando un creyente peca dentro de la iglesia, nosotros queremos automáticamente aplicarle todo el peso de la ley. Y por eso usted ve iglesias que le ponen, yo no sé, me río porque eso realmente es tan arcaico, hermano, que uno dice, Dios mío, todavía existen iglesias así, que le ponen una disciplina indefinida al creyente, y en vez de restaurar al creyente, sucede como las cárceles dominicanas, que el que cae preso, en vez de restaurarse, lo que hace es que sale peor de allí. Entonces, el creyente que va a una disciplina no se restaura, sino que muchas veces es objeto de vergüenza para los otros hermanos, y los hermanos lo segregan, los hermanos lo van apartando y se siente tan sucio que cree que no es restauración. Cuando Dios dice que restauremos con espíritu de mansedumbre al otro. Entonces muchas veces nosotros matamos a los hermanitos que vienen allí, que vienen con su anhelo, con su pasión por más de Dios, pero que van a cometer errores como usted y yo los hemos cometido y como Dios ha extendido su brazo de misericordia sobre nosotros. Dios diariamente, hermanos, yo he escuchado pastores. Y yo creo que los pastores sensatos, vamos a decir siempre, los hombres de Dios sensatos, vamos a decir siempre, que cometemos errores, le fallamos a Dios, pecamos, necesitamos arrepentirnos. El que me conoce allí y que esté en nuestra congregación sabrá que yo soy un promotor del continuo arrepentimiento. Diariamente hay que arrepentirse, diariamente hay que ir a la presencia y decirle al Señor, Señor, perdóname, bendito Dios. ¿Por qué? Porque he pecado contra ti. He pecado contra ti, Señor. Quizás porque no le dedicaste tiempo suficiente a Dios en ese día, quizás porque no honraste la promesa que le hiciste a Dios hace tiempo, quizás porque ofendiste a un hermano, porque miraste con lujuria. Hermano, muchas cosas nos pueden llevar a pecar y hay que pedirle perdón a Dios cada día y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija. Entonces, nuestro Dios, en este caso, mis hermanos preciosos, lo que hace es que aplica misericordia. Y habiendo ellos culpado a Dios con su pecado, Adán culpa a Dios por el pecado. Dice, fue la mujer que tú me diste, fuiste tú que me la diste, y ella me hizo pecar, me incitó al pecado, me instó para que yo pecase contra ti, Señor. Y bueno, yo caí en el pecado porque imagínate, Señor. Entonces él se justifica en vez de arrepentirse. Y nosotros continuamente nos autojustificamos demasiado delante de Dios. Decimos, no hice tal cosa, Señor, porque estaba de tal forma, yo estaba cansado, por eso no oré, yo estaba a pie, por eso no salí a predicar el evangelio a tal sitio, bueno, yo tenía que ir de misionero para tal sitio, pero la iglesia no me cubrió mi estadía en aquel lugar, por tanto no fui de misionero, Señor. Entonces nosotros le buscamos muchas excusas a Dios, excusas que para usted en ese momento son válidas, pero que Dios las está anotando. Quizás Dios no ha derramado su ira sobre usted porque ha extendido su brazo de misericordia, pero todas esas cosas están apuntadas en el libro que le será leído a usted el día del juicio. Amén. Entonces vemos esta parte aquí. Dios opera con misericordia. Antes que la ira fue la misericordia. Fíjese que Dios lo último que hace con esta gente es que cuando los saca del huerto del Edén, Dios le quita esas vestiduras que tienen de hojas de naturaleza, ¿verdad? Y le pone unas vestiduras de pieles. Dios sacrifica a un animal y le pone pieles para cubrir su desnudez. Porque eso hace Dios. Dios no te enrostra el pecado. Dios quita tu pecado. En este caso, cubrió la desnudez de ellos, ¿verdad? Con su misericordia, con su gracia. La desnudez de Adán y de Eva. Miren, si vamos al capítulo 4, en este momento, y vemos en el verso 6, donde Dios le dice a Caín, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Bendito sea Dios. Miren, esta palabra, mis hermanos, que está aquí, todos conocemos lo que hizo Caín. Todos sabemos, quizás el que no lo sabe por una historia en la iglesia, quizás lo escuchó cuando le dieron formación integral humana y religiosa en la escuela, si es de la edad mía, ¿verdad? Quizás escuchó esa historia allí de Caín, que fue el primer asesinato, el primer homicidio que se cometió en la Biblia. Y dice la palabra de Dios claramente que Dios habló con Caín antes que se ejecutase el pecado que en su corazón ya estaba. ¿Por qué? Porque ya él había cavilado dentro de él matar a su hermano Abel. Y Dios le está diciendo, mira, te está ensañando, mira tu corazón, el pecado está delante de ti, pero tú puedes tomar control.
En una Biblia traducción viviente o la Biblia Kadosh mesiánica, usted va a ver que dice ahí, el pecado está a la puerta, pero tú puedes tomar control de él, puedes apoderarte de él, puedes enseñorearte de él y él no dominarte a ti al final. Entonces Dios le dice a él, tú tienes la capacidad, tienes el dominio propio para no tomar la decisión de matar a tu hermano. Mire, pasó lo mismo que pasó con Adán. Dios advierte a Adán de no comer del árbol. En este caso Dios advierte a Caín de no matar a su hermano. Y aún así sabemos que Caín al final asesina a su hermano, lo engaña, lo lleva al monte y allí lo asesina, allí le quita la vida. Y dice la palabra de Dios que derramó la sangre inocente de su hermano por envidia, mis hermanos preciosos. Y aún así, ¿qué hace nuestro Dios? Dios Todopoderoso, en vez de manifestar su ira en contra de Caín. Hermanos, yo sé que, si hay algún padre allí me será testigo. Cuando usted advierte a su hijo de algo y le dice, mira, no haga tal cosa, tal o cual cosa, porque voy a darte una pela si haces eso. Y los hijos vienen muchas veces, a veces por desafiar la autoridad del padre, a veces porque se les olvida y cometen eso. Los padres queremos como con toda la ira golpear a nuestros hijos y castigarlos de la manera más severa posible a fin de enseñarles y, como diríamos nosotros, darle una lección para que no vuelva a hacerlo. Sin embargo, nuestro Dios no operó así. Nuestro Dios no opera de esa manera. Y recuerden que nosotros como padres debemos ser la imagen de ese Dios. Dios opera con misericordia. No es que Dios deja sin castigo al que ha pecado. No es que Dios deja sin castigo al que ha cometido la infracción a su ley o a su mandato. No, Dios castiga, pero no derrama su ira de destrucción inmediata sobre la persona. Mire, cuando este hombre peca, Caín, ¿qué hace Dios? Dios simple y llanamente lo que hace es lo siguiente. Dios le dice aquí a Caín, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, oiga bien, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, ya no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjese que él mismo está... Caín está viendo una película de lo que va a acontecerle porque él sabe que salir de debajo de la protección divina significa enfrentarse a su propia muerte. Y sabemos que había una marca sobre Caín, una marca Caín, como dice el pastor Ezequiel Molina en una predicación, una marca Caín. Es una marca donde Dios le está diciendo, tú vas a ser un maldito de la misma tierra que recibió la sangre de tu hermano. Esa misma tierra va a ser una maldición para ti. Vas a andar errante en ella. Un errante, hermano, es que no tiene lugar donde quedarse. No hay un lugar específico donde mantenerse allí, donde hacer casa, donde establecerse, ¿verdad? Esa es la palabra. No hay un lugar donde establecerse. Como usted y yo, que estamos establecidos en Santo Domingo Este, usted en su casa y yo en la mía. Pero él no tenía ese lugar. Dios lo maldijo por causa de que él había matado a su hermano. Y fíjese, hermano, que a pesar de lanzar esta maldición, Dios dice aquí claramente, porque también Caín pensaba que, como yo decía en una ocasión, Caín pensaba que se iba a escapar fácilmente de este castigo. Dice, bueno, cualquiera me va a matar, yo me voy a esconder de tu presencia. Y Dios dice aquí en el verso 15, y les respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Usted escuchó? 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Qué quiero hablarte, hermano? Esta palabra, hermano, miren que la palabra es tan hermosa. Si usted se fija, hermano querido, Dios no opera con todo el peso de la ira que demandaría la ley. Porque, señores, ¿qué demanda la ley de Dios? La ley de Dios demanda justicia. Dice la palabra que el trono de Dios es la justicia. Oiga, la base del trono de Dios es justicia. Hay una alabanza que lo dice, quizás usted se lo aprendió por la alabanza, pero la palabra de Dios dice claramente, la base de tu trono es justicia. Por tanto, todo lo que Dios demanda es justicia. Dios está demandando justicia por el asesinato de Abel. Y en vez de Dios asesinar, porque señores, ¿qué es lo que nosotros vemos luego? Ojo por ojo, diente por diente. El que matare, dice la palabra de Dios, nos enseña ya en las leyes que le entregó a Moisés, también podía matar en la misma retribución, o sea, devolver el mismo daño que había recibido. Si usted mató, yo le mato uno, igual. Eso era lo que establecía la ley. Por eso había ciudades de refugio. Todo eso está en la ley. El que no ha leído la Biblia, yo le estoy dando una
una pista para que usted se anime, ¿verdad? Y lea la palabra del Señor, pero yo no puedo aquí, no tengo tiempo para eso, para dislucidarle y desmenuzarle la palabra y que usted se alimente en este día. Pero sí quiero hablarle de que antes de la ira, Dios tuvo misericordia, hermanos. Dios tuvo misericordia. Y es lo que a muchos cristianos nos falta, la misericordia. Alguien nos ofende y dice, yo no lo perdono jamás. No lo perdonaré jamás. Y cargamos con esa culpa dentro. Y se nos olvida que Mateo dice claramente, porque al que no remitiere los pecados de aquel que le ofendió, tampoco sus pecados le serán remitidos. En un buen español, el que no perdone, no se le perdonarán sus pecados tampoco. Y mucha gente perdona, dice, ay, yo voy a perdonar porque si no Dios no me perdona. Pero ese no es un perdón real. Ese es un perdón, vamos a decirlo de alguna manera, ventajoso. Y si Dios te perdonara aún tú no perdonando, tú no perdonarás jamás. Entonces no hay un carácter cristiano allí formado todavía. Necesitas morirte a la carne y vivir para Cristo. Porque el viejo hombre está gobernando tu vida cuando tú no puedes perdonar. Y hay muchos cristianos que no perdonan y que viven vidas, mis hermanos, tan marcadas por la amargura, raíces de amargura dentro de ellos, que al final de tus días no te van a dejar entrar en el reino de los cielos. Y entonces ahí va a ser el crujir y el llorar, y vas a decir, pero yo pasé 100 años en el evangelio. Sí, pero no perdonaste. No perdonaste que el pastor un día te llamó la atención y te puso en disciplina en la esquinita. Alabado sea Dios. No perdonaste al hermano que un día quizás no te saludó de la manera más efusiva como antes lo hacía, y ya por eso tú le cargas un rencor en tu corazón. Recuerdo que alguien decía en mi iglesia, cuando yo empecé a predicar, hermanos, desde la primera semana de convertido. Y alguien decía que había dejado de ir a la iglesia porque cada vez que yo predicaba los mensajes para esa persona. Sin embargo, hermanos, fíjense de esto, que esa persona siempre llegaba tarde, y cuando llegaba ya el mensaje iba por la mitad. O sea que no era pensando en ellos que yo predicaba, sino porque el Espíritu me daba esos mensajes. Y lamentablemente, al que está en pecado, todos los mensajes que son de corrección le caben. Pero bueno, antes que la ira fue la misericordia. Y vemos que Dios no destruye a Caín, sino que le da la oportunidad de resarcir el daño de alguna manera, ¿verdad? Viviendo errante en la tierra. Y Caín no tenía que ser malo, señores, porque la gente cree que dice, no, ya yo caí preso por robo. ¿Qué voy a hacer? Seguir robando, porque la sociedad no me va a dar una oportunidad. Claro que sí. Si usted encamina, si usted se encarrila correctamente, Dios le va a buscar a alguien que le dé una oportunidad de trabajo. El problema con muchos de nosotros es que seguimos haciendo aquello que hicimos en un principio. Seguimos haciendo lo malo. Muchas veces decimos, ok, ya pequé y me pusieron disciplina, ya me fui de la iglesia, no tendré oportunidad de volver. Claro que sí, todo el que vuelva a la iglesia, aquellos hijos que se han apartado, que muchos se han apartado desde el año pasado, 3, 4, 5 meses, que no van por casa. Usted es bienvenido en la casa si usted se arrepiente, hermanos. Hermano querido, usted es bienvenido, vaya a la casa en arrepentimiento, llore en la presencia, pídale perdón a Dios y encauce su vida por el camino correcto, busque el rostro de Dios y permítale que Dios lo haga nuevo una vez más, que Dios limpie ese pecado, que Dios limpie esa iniquidad, porque ¿qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo, hermanos, es miren, yo voy a poner un poquito aquí del lado de la Biblia para yo poder hablar de manera amplia esto. El hijo pródigo es la manifestación más clara de la misericordia de Dios. El hijo pródigo tomó todo aquello que era del padre. Escuche bien, esto no le pertenecía todavía porque el padre estaba vivo. Y la Biblia declara claramente que el testamento se entrega, ¿verdad? Cuando muere el testamentario. Entonces ahí se lee el testamento y se le entregan las particiones a cada uno de aquellos que están de los herederos, ¿verdad? Y el que heredaba no había muerto. El padre no había muerto, sin embargo el hijo menor le pide todo aquello que tiene, que le corresponde, y se va, dice la palabra. Y la palabra nos dice claramente que él lo dispersó su dinero, malgastó su dinero en mujeres, en bebidas. Y queremos nosotros hacer una imaginación de todo lo que este hombre hizo. Vivió una vida totalmente mundana, una vida baja, quizás se acostaba con prostitutas, no lo sabemos, pero si se entregó a la vida de lo que tiene que ver con el pecado de inmoralidad sexual, mis hermanos, eso es amplísimo, ese pecado. Ahí hay muchísimos tipos de pecados dentro de ese demonio que gobierna esa área. Entonces, ese hombre se entregó a ese tipo de vida y luego que había gastado todo, llegó un tiempo de hambre, dice la palabra, llegó necesidad, y en la necesidad él tuvo que hacer cosas que como judío jamás hubiera hecho.
y tuvo que estar padeciendo cuando en su casa él lo tenía todo. Aún el más pequeño de los jornaleros de su padre, como él bien habla, lo tenía todo. Sin embargo, él estuvo en aquel lugar un tiempo hasta que cayó en razón. Y volviendo en sí, dice la palabra, reaccionó y dijo: wow, pero en casa de mi padre hay de todo. Volveré pues a mi padre y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, mas tómame como a uno de tus jornaleros. Y yo voy a trabajar y me voy a fajar aquí, en buen dominicano, ¿verdad? Y este hombre volvió a la casa de su padre. Y cuando vuelve a la casa de su padre, ¿sabe qué pasa? El padre lo esperó con los brazos abiertos. Es lo mismo que Dios tiene reservado para ti, que te apartaste del camino y me estás viendo. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y este es un tiempo decisivo. Me vale, hermano. Miren, yo siento que hay personas allí que me están viendo y que están apartados de Dios, que se han apartado del camino. Y Dios te dice en este momento: te estoy esperando con los brazos abiertos. Vuelve a tu casa, vuelve al redil, porque ciertamente voy a limpiarte. Ahora, la actitud con la que debemos volver a la casa no es una actitud de que aquí llegué yo, no, porque el hijo pródigo no vino en esa actitud. El hijo pródigo vino humillado. El hijo pródigo vino sabiendo que había fallado y reconociendo que había fallado. No fue con una actitud de altanería, de arrogancia y de prepotencia, como que dice: si no me reciben me voy para otra iglesia, como muchos llegan a la iglesia. Yo vine aquí, pastor, porque yo vine para la iglesia. ¿Me recibe? Claro, hijo, ven. No, pues si no me recibe, voy para otra iglesia. Pero ven acá, hijo mío, fue usted que falló. Yo te recibo, pero no con altanería. Si usted quiere, busca otra iglesia, que esta no es la suya entonces. Porque usted tiene que venir con humillación, no humillándose. Pastor, perdóneme, porque yo no soy el... no fue a mí que usted ofendió a Dios, fue. Cuando usted se apartó, usted ofendió a Dios, usted ofendió al que lo creó, usted ofendió al que lo salvó. El pastor no murió por usted en la cruz del Calvario, el que murió fue Jesucristo. Y yo estoy hablando que antes que la ira fue la misericordia. Y hablé de esta parábola porque el Espíritu la puso en mi espíritu ahora. Y quiero hablar de a esos que están descarriados, a esos que se han ido de las casas, a esos que han dejado sus pastores, que han dejado su iglesia, que han dejado de congregarse, que se han ido por cualquier tipo de cosa, porque se sintieron grandes y se apartaron muchos. Otros porque simplemente entendieron que ya no había suficiente pan en esa casa y salieron a buscar pan a otra casa, y ahora en esa otra casa tampoco encontraron pan y terminaron en el mundo. Porque lamentablemente así termina la persona que se va de una iglesia buscando supuestamente pan en otra iglesia. Termina desgarriándose o más mundano que cristiano. Y tenemos que recordar, mis hermanos preciosísimos, que el Dios al que usted le sirve es un Dios santo, 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 tan santo que los ángeles que sirven en la presencia del Señor, hermanos preciosos, usted sabe que no se atreven a quitar las alas de sus ojos. 2 alas cubren sus ojos. ¿Por qué? Porque el Dios al que usted le sirve es santo, santo, santo. Y a mí me da dolor, vergüenza y pavor. Pavor es un miedo, hermanos, entre los huesos que me da. Saber que mi Dios es santo, 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 y que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta esa santidad. Pero bueno, voy a dejar eso ahí. Y voy a seguir hablando precisamente sobre esta palabra de que antes que la ira fue la misericordia. Antes del padre que recibió al hijo pródigo, recibirlo con una reprimenda y decirle: te fuiste, pecador, gastaste mi dinero, vete de mi casa, no te quiero. No, eso no fue la reacción del padre. El padre abre sus brazos y le manda cambiar las vestiduras. Yo me imagino que esas vestiduras estaban todas vueltas a un estiércolero porque él estaba cuidando cerdos. Y que estaban quizás llenas de heces de cerdo, porque imagínense, usted no tenía dónde vivir, tenía que dormir en la posilga, hermanos preciosos. Y me imagino entonces también que este hombre no solamente estaba harapiento, sucio y maloliente, me imagino que hubo que darle un baño. Y bañó a este hombre, le puso un anillo, le puso ropa y mandó a matar la oveja más gorda del ganado. Estoy hablando de el becerro más gordo del ganado. ¿Por qué? Porque alguien que se había perdido ha vuelto al redil. Vuelve al redil, tú que me ves y te apartaste del Señor. Vuelve al redil. Este es un tiempo demasiado peligroso para estar exponiendo tu vida a que Satanás te lleve habiendo conocido la verdad de Cristo. Si te has apartado del camino, vuelve. Dios te está llamando y está dispuesto a esperarte. Y sé que ha preparado el corazón, ya sea del pastor o de la pastora que te va a recibir, para recibirte en la iglesia una vez más y que puedas crecer. Pero debes reconocer que has fallado. Debes reconocer que te has apartado, debes reconocer que tomaste los dones de Dios, los talentos de Dios, las provisiones de Dios y la malgastaste en el mundo, la desperdiciaste en el mundo, la malinvertiste en el mundo. Pero aún así Dios está dispuesto a darte un vestido nuevo, a darte un baño con su sangre preciosa y limpiarte de todo pecado y a ponerte un anillo. Y ese anillo lo que te hacía era miembro de la familia. Si usted no lo sabía, busque la cultura hebrea. Y bueno,
antes de la ira, Dios aplica precisamente la misericordia. Y qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, porque si Dios me tratara a mí cada vez que yo fallo, como yo quisiera cuando era, ¿verdad?, nuevo creyente, ya yo no hago eso, pero cuando era nuevo creyente, hay un hermano ahí que me está viendo que le decía, ay, Señor, manda fuego. Alabado sea Dios. Y eso en el celo por la santidad de Dios y la poca dedicación o el poco respeto o la poca reverencia que muchos mostraban ante la santidad de Dios. Y el varón decía, ay, Jehová manda fuego. Pero ya él no dice así porque ya él ha madurado mucho y ya él sabe que hay que tener misericordia con la gente que no madura tan rápido como uno y que no entiende las cosas de Dios como uno las entiende por la misericordia y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Porque todo lo que tenemos hoy es gracia derramada. Hoy nosotros hablamos de la palabra con libertad por la gracia derramada. Yo no hice un curso de oratoria para hablarte la palabra. Simplemente Dios, dice la palabra, el que llama capacita. Tampoco me he grabado textos bíblicos para hablártelo y que tú entiendas que yo hablo la palabra del conocimiento. No. Simplemente le he leído muchas veces la palabra y cuando Dios quiere hablar algo lo trae a mi espíritu porque ya está en mi corazón y salen por mi boca. Y Dios quiere decirte en esta tarde, si te apartaste, vuelve porque Él te está esperando. Y antes de la ira Él va a derramar sobre ti su misericordia. No creas que hay pecado que no pueda Dios perdonar. Dios puede perdonar cualquier tipo de pecado que tú hayas cometido. No importa si violaste, si mataste, si hurtaste, si te metiste en las drogas. Cualquier tipo, mire hermano, cualquier tipo de pecado, si fuiste homosexual, si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres vendedor de drogas, mira, si eres lujurioso, si eres adúltero, si eres fornicario, si eres mentiroso, si eres un bebedor empedernido, Dios te perdona si vienes con el corazón correcto. Tienes que traer el corazón correcto. No puedes venir delante de Dios tampoco con altanería. Decirle, bueno, si tú quieres me perdona. No. Es Señor, hacer como el publicano en la sinagoga. Ten piedad de mí, pecador, ten piedad de mí, pecador. Y él solamente con su rostro en el piso lloraba, ten piedad de mí, pecador. Y hermanos, nosotros no somos dignos de nada, solamente Dios en su misericordia. Usted sabe, hermanos, lo que es yo voy a tomar este tiempo para hablar con usted. Voy a tomar la Biblia y la voy a parafrasear en algunas partes, pero quiero que usted escuche lo que le voy a decir, porque voy a hablar con usted en esta hora, usted que me está viendo allí. Usted sabe lo que es tomar a su hijo, hacer que su hijo descienda en forma carnal, siendo Dios Todopoderoso, viviendo en los cielos, con toda la omnisciencia, el poder, la potencia, la gloria que Él tenía en los cielos. Descender a la tierra, tomar un cuerpo humano como un niño, crecer, pasar los trabajos que un niño tiene que pasar, las situaciones de la adolescencia que sabemos que los niños pasan en este tiempo. Quizá en aquel tiempo eran menos, pero había problemas de adolescencia. Y que en esa adolescencia el Jesús que nosotros conocemos como niño se la pasara discutiendo la palabra del reino de los cielos con los expertos en la sinagoga. Ese niño creció, ese niño tuvo que pasar etapas en su vida y alcanzar la adultez de aquel tiempo, que era 30 años, para entrar en el ministerio, conociendo de antemano todo lo que habría de acontecerle, hermanos preciosos. Y él estuvo dispuesto a pagar el precio por usted y por mí. Y a mí me da a veces una ira, pero es como dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice que al descender de la barca, vio una gran multitud y dice que le dio ira, pero que también tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor. O sea, lo primero que le dio fue una ira, wow, por lo que estaban haciendo, pero también le dio esa pena, esa misericordia, porque la ira es del ser humano, hermanos. Lo que pasa es que Jesús no agarró un látigo y le entró el latigazo a ellos por estar pecando, no. Jesús lo que hizo fue que vio que ese comportamiento de ellos era precisamente porque andaban como ovejas que no tenían pastor, porque no tenían quien lo orientara. ¿Usted cree que el drogadicto que está en la calle quiere usar droga, hermano? Está cautivo y necesita liberación. ¿Usted cree que la prostituta quiere prostituirse? Es que está cautiva y necesita liberación. ¿Usted cree que el homosexual quiere ser homosexual? Yo me he sentado con homosexuales, mi hermano, que lloran ahí en la presencia de uno, que dicen, usted no sabe lo que yo he pasado. Esa falsa felicidad que usted ve como homosexual muestra en las redes sociales, eso es una mentira, es un engaño. Yo me he sentado con homosexuales que me han contado su vida, hermano, y las situaciones que han pasado y las situaciones que lo llevaron a esa vida de homosexualismo. ¿Usted cree que es fácil? El que comete pecado es esclavo del diablo, lo dice la Biblia. Esa esclavitud en la que viven, pero ellos quieren salir de allí. Y usted y yo, que tenemos la verdad que lo puede hacer libre, muchas veces lo que queremos es crucificar a esa gente.
Cuando Dios lo que dice es que tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Dios nos está demandando que seamos misericordiosos en este tiempo, que miremos a la persona y que miremos su necesidad y que nos sintamos juntamente con ellos. Por eso la Biblia dice que lloremos con el que llora y que riamos con el que ría y que visitemos a los presos como si estuviésemos presos juntamente con ellos. Lo dice la Biblia, hermano. Entonces, antes que la ira fue la misericordia. Antes que el juicio del lago que arde en fuego y azufre y del infierno, que es una realidad bíblica, que yo la creo y la defiendo con todo mi corazón, porque es Biblia 101, eso es lo básico en la Biblia. Pero también hay un Dios de misericordia, que te ha prometido cielo nuevo, tierra nueva, donde el mar es de cristal y las calles son de oro, donde las columnas de los palacios del rey son... Dice la palabra que nuestras hijas son esas columnas labradas en el palacio del rey. Lo que Dios está diciendo con esto, ¿verdad? Metafóricamente, es el aprecio que Él tiene por nuestra descendencia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y del cuidado. Usted sabe lo que una columna sostiene una construcción. Entonces, Dios, antes que ira, aplica misericordia. Cuando la gente peca y el pecado abunda y abunda y abunda en el Génesis, dice la palabra que Dios buscó y encontró a uno. Y ese uno, ¿usted sabe quién era? Era Noé. Y Noé, mis hermanos, construyó un arca. Y el arca del Génesis es tipología de Cristo en el Nuevo Testamento. Porque todo el que entró en el arca fue salvo. Así que todo el que viene a Cristo y entra a través de Cristo al reino de los cielos es salvo también. Entonces, Dios hizo esto y para que su ira no se derramara sobre todos y tener misericordia, le dio la oportunidad de 120 años. Usted sabe lo que son 120 años. Usted puede ponerlo como sea. Hay gente que dice, no, que tenían 10 meses los años antes. Excelente, no hay problema. Los años tenían 10 meses antes, excelente. Pero eran 10 años como quiera. Calcúlelo como usted quiera. El asunto es que 10 años son 10 años, digo, 120 años son 120 años, hermanos. ¿Tuvieran 10 meses o no? 120 años. Este hombre diciendo, mientras la gente se burlaba de él, ¿qué tú haces, Noé, ahí en tu campo? Porque él dejó de cultivar el campo para construir un arca, para salvar a aquellos que estaban allí, no solamente los animales. Es para que todo el que quisiera ser salvo entrara al arca. Y cada vez que le preguntaban, yo me imagino a Noé, señores, Dios va a traer un diluvio sobre la tierra. Me dijo que construyera el arca para que todo el que quiera se salve conmigo. Pero no todos atendieron, mis hermanos, el llamado de Noé, pregonero de justicia. 120 años predicando el evangelio y nadie le hizo caso. Nadie atendió el llamado. Y dice la palabra, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Recuerden que habla de los hijos de Dios en el capítulo 6 de Génesis. Y dice que los hijos de Dios, los ángeles que guardaban la tierra, vieron las hijas de los hombres, se allegaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Usted podrá discutir conmigo en otra etapa eso, porque hoy no tengo tiempo para eso, pero eso está en la Biblia. Amén. Y yo he estudiado muy profundamente eso. Así que podemos discutir eso en otro programa. Bien. Pero bueno, ahí nos muestra claramente la maldad del ser humano, hermanos. No había respeto de chicos a chicas, de hombres a adultos, de adultos a niños y de niños a adultos. No había respeto. Había un total descontrol en la sociedad. Había fornicación, adulterio, de todo tipo de cosas, idolatría. Y Dios dijo, voy a limpiar la tierra, Noé, y te he escogido a ti. Y por causa de Noé también salvó a su familia. No dice en ningún momento que la familia fuera buena. No nos enseña, y no es la película esa de que Noah en inglés, no, o Noé en español, que anda por ahí donde está, creo que Russell Crowe como protagonista. No es eso, no, eso está muy lejos de la verdad. Amén, muy lejos de la verdad está eso. Pero aún así no es así como la Biblia lo describe. La Biblia nos habla claramente, ya el tiempo se me fue, ¿verdad? Me queda un minuto. Ok, en ese minuto voy a terminar y orar. Entonces, Dios, antes que la ira, predica la misericordia. Así como aplicó misericordia con el arca, pero la gente no atendió. Aplica misericordia hoy a través de la persona de Jesucristo y de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Amén. Así que quiero orar en esta hora, bendiciendo a aquellos que nos han acompañado. Joenia, Dayana Burgos, Yesael, César Gené, Antonio Sierra, Ezequiel, Edia, María Josefina Suero Félix, Ferran Félix y todos los que están allí con nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Voy a orar para que Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Padre, damos gracias en este momento. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios, por esta palabra. Y oro, Señor Jesucristo, para que entendamos, mi Dios, especialmente aquellos sobre los cuales tú has hablado, que sean descarriados, Señor, entiendan que antes de tú aplicar tu ira, vas a aplicar la misericordia sobre sus vidas y que puedan acercarse. Señor, quita el velo, quita todo impedimento, Señor, que le impide acercarse a ti. En el nombre poderoso de Jesús, quita, mi Dios, todo espíritu contrario en esta hora. Quita el velo que le nubila, que le ciega, que no le permite acercarse, Padre Santo. En el nombre de Cristo, allana el camino para ellos, como lo allanó, mi Dios, también Juan el Bautista para ti. Que ellos puedan acercarse, conocerte y abrazarte y ser abrazado por ti para gloria y alabanza de tu nombre y formar parte de la familia
tuya en la eternidad, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta el próximo martes, donde vamos a hablar palabra de Dios, y el próximo jueves también, a través de Julio Andrés Cabral, en este mismo programa, Visión de Águila. No se desconecte de este su canal 28, porque a continuación sigue el programa Opinión Evangélica. Dios le guarde. Amén. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus